Muy buenas tardes, bienvenidos a esta quinta esquina, hoy más pegada a la actualidad que nunca, por eso estamos en directo cuando es la 1 en punto de la tarde. Me acompañan en la mesa, como en otras ocasiones, Tamara Hernández, directora de Informativos y Contenido de Radio Castilla y León. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Y Pablo Lago, director del Mundo, Castilla y León. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A mi lado se encuentra nuestro invitado de esta semana, Javier Carranza, presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, fíjese que esta entrevista quedó cerrada el pasado viernes, como solemos hacer al finalizar la semana, y el lunes fue cuando supimos que tanto ayer como hoy se va a celebrar ese debate de investidura en el que está en el aire esa presidencia del Gobierno por parte de Pedro Sánchez. En estos momentos se está celebrando esa votación, así que estaremos muy pendientes de lo que ocurre, de esa decisión, de ese resultado. Y mientras tanto, uno de los temas que le queríamos plantear precisamente, señor Carranza, es pues esa postura que adoptó, en este caso, por ejemplo, los presidentes de audiencias provinciales en relación a ese contenido del acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts, entre lo que se refería, por ejemplo, a ese lawfare y a esa judicialización que consideran ustedes de la política. Fue uno de los muchos comunicados que se publicaron estos días previos a este debate de investidura. Muchas gracias, Reyes, por invitarme a estar en vuestro programa de nuevo en esta ocasión para poder manifestar cosas relativas a la justicia y al Poder Judicial. Sí quiero destacar, efectivamente, que esto ha coincidido con la investidura, pero yo no vengo aquí, por supuesto, a hacer ningún tipo de comentario de orden político. No viene a comentar esta sesión, no, lo conoceremos en directo. Nada. Nosotros mantenemos como Poder Judicial una neutralidad política absoluta, pero sí vengo a hablar de la independencia judicial y del peligro que puede surgir o que puede existir sobre la independencia judicial. Y precisamente por un pacto realizado por dos partidos políticos, ¿verdad?, donde se ha hecho una referencia directa al lawfare, que no es otra cosa más que la judicialización espuria de la política. Es decir, se hace una afirmación en la que se afirma, o en la que se dice, que jueces y tribunales en este país pueden haber ejercido sus funciones jurisdiccionales con el fin espurio de intervenir en las decisiones políticas o en la situación política de este país. Lo negamos rotunda y absolutamente, y el hecho mismo de que sea mantenido por dos partidos políticos de este país que tienen su representación en el Parlamento supone un atentado frontal y muy grave al principio de separación de poderes, que es a su vez uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho y que es a su vez uno de los elementos fundamentales de un Estado democrático. Y por eso los presidentes de las audiencias provinciales, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo, la Sala de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, todas las asociaciones judiciales, todas las asociaciones de fiscales y una gran cantidad de las asociaciones de letrados, de la Administración de Justicia, y una gran cantidad de instituciones, colegios profesionales y demás, se han manifestado en parecidos términos. Es una de las acciones que se pueden realizar o llevar a cabo ante esa aprobación de la ley. Una vez ya que se apruebe, una vez que se ponga, si es que se pone, si se llega a poner en marcha esta amnistía, ¿qué les queda a ustedes por hacer? Porque yo me pongo en la situación de un ciudadano normal. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Qué mensaje se le transmite a una persona, por ejemplo, con mensajes como los que hemos visto ayer, en este caso, pues miembros, ¿no?, del Partido Socialista que decían no a esa amnistía, donde digo Diego? Bien, es evidente que la ley de amnistía es una ley enormemente, la proposición de ley, que es una proposición de ley, es una proposición de ley enormemente polémica. Yo voy a manifestar una opinión absolutamente técnica desde el punto de vista de un profesional del derecho. En mi opinión, no es una norma que esté amparada por la Constitución, pero eso es una opinión. Al final, quien se tiene que pronunciar es el Tribunal Constitucional y habrá que confiar en ver qué dice el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, lo cierto es que se transmite una imagen a la ciudadanía, efectivamente, y eso debe entenderse, pero también ocurre con los indultos, solo que ahora que en mayor medida. La idea de que las sentencias judiciales firmes que han impuesto condenas pues quedan en agua de borrajas. Esa imagen, desde luego, se transmite a la ciudadanía y no debería ser así. El derecho de gracia es una reminiscencia de épocas pasadas que realmente, en mi opinión, es que no debería existir. En un Estado democrático de derecho donde hay un poder judicial absolutamente independiente, sus sentencias están para ser cumplidas. Coincido
plenamente con lo del derecho de gracia, que es una cosa de otros tiempos, es temporánea, fundamentalmente porque si hay un derecho de gracia lo deberían aplicar el judicial, no los políticos, son los que aplican el derecho de gracia. En el derecho de gracia hablamos de la amnistía y hablamos de los indultos, ¿no? Es una cosa anómala que el poder político se dedique a indultar o contradecir lo que ha dicho el poder judicial. Eso sí que es inmiscuirse en la división de poderes. Yo también le diría a ustedes que no se justifiquen tanto, con esto de ustedes pueden opinar, ustedes son magistrados, son jueces, pero también les ampara la libertad de expresión, eso de que usted no puede ejercer una opinión. Sobre todo, claro, cuando lo dice alguien, el problema es que esta gente que dice eso, los dirigentes del Partido Socialista, se han metido en una espiral absolutamente esperpéntica y esquizofrénica, que claro, consideran que no puede opinar en el ámbito de la libertad de expresión sobre algo que ellos están de acuerdo, pero que hace 4 días no estaban de acuerdo. No solo no estaban de acuerdo, sino que Marlaska, que es compañero suyo, el magistrado, dijo que no tenía encaje en la Constitución la amnistía, tal y como lo ha reflejado usted, por ejemplo, ahora mismo. Marlaska no ha tenido la gallardía que tuvo siendo juez instructor de abandonar su escaño y dimitir, por ejemplo, y marcharse, después de que se vaya a llevar adelante Pero claro, hablar de la independencia del Poder Judicial, porque si ustedes opinan... Hombre, independencia del Poder Judicial es que una que ha sido ministra de repente pasa a ser la jefa de la Fiscalía con todo lo que ello conlleva. Eso no es independencia judicial, eso no tiene nada que ver con independencia judicial. Por eso le digo que no traten de justificarse ustedes tanto, porque escuche, es que lo único que nos faltaba, que no pudiéramos opinar, opinando en contra de lo que piensan, no opinando en contra, opinando lo mismo que pensaban hace 2 meses los que hoy ya no piensan igual, que son los dirigentes del Partido Socialista. Pero yo se le iba a preguntar a usted por esas palabras de Tudanca, que dice que ustedes invaden la independencia, se sustraen a la independencia del Poder Judicial cuando su compañero en Salamanca se manifiesta a las puertas de la audiencia con los magistrados que han querido manifestarse y se expresa dentro, insisto, de la libertad. ¿Qué le parece esas declaraciones? No puedo compartirlo de ninguna de las maneras porque aquí siempre nos movemos en un terreno a veces vidrioso y difícil. El Poder Judicial como tal, evidentemente cada uno de sus componentes tiene su libertad de expresión y aquí estoy yo en este momento ejercitando mi libertad de expresión. Eso sí, una libertad de expresión controlada, moderada siempre y siempre acomodándose a la naturaleza del poder que ejercemos. Nosotros no somos políticos, somos jueces y por tanto no podemos expresar manifestaciones políticas, cualquiera que sea mi opinión política. Y cuando actuamos en derecho no aplicamos nuestras convicciones políticas en absoluto y si alguno lo hiciese estaría incurriendo a lo mejor en una prevaricación, que es lo peor que puede haber para un juez, ¿no? Entonces, esa libertad siempre mesurada y siempre controlada y siempre adecuada a la situación. Y evidentemente, en este momento, yo mismo he convocado, junto con el decano de los jueces de Valladolid, para mañana una concentración a las puertas del Palacio de Justicia, donde vamos a manifestarnos y a expresar también esa opinión. ¿Por qué? Porque es una opinión, es una manifestación en defensa de la independencia judicial y en defensa de la separación de poderes. Ahí no estamos pronunciándonos desde un punto de vista político, sino en una defensa de la independencia judicial. Y quiero dejar muy claro una cosa porque a veces no se entiende. No nos estamos defendiendo, no estamos defendiendo algo propio nuestro. Quiero transmitirlo a los ciudadanos que cuando defendemos la independencia judicial defendemos la existencia de un poder independiente que puede frenar en un momento determinado a los otros poderes cuando incumplen la ley. Esa es la labor fundamental del Poder Judicial. Es un sistema de pesos y contrapesos. El Poder Judicial está para controlar también, no solamente para castigar a los delincuentes, no solamente para resolver los conflictos intersubjetivos que puede haber entre los ciudadanos, los problemas que puedan tener, también está para defender al ciudadano frente a las posibles vulneraciones de sus derechos por parte de la Administración, del Poder Ejecutivo e incluso del Poder Legislativo. Por eso defendemos nuestra independencia, porque sin esa independencia el Estado que tiene 3 taburetes, un Estado de Derecho, que tiene 3 patas en el taburete, si una de ellas cae, cae todo. Y la capacidad de opinar como elemento de transparencia, por ejemplo, fundamentalmente. Claro que sí. Claro, yo le decía lo de Tudanca porque es más fácil. Usted lo único que le tiene que decir al señor Tudanca es, digo, que arremetió contra ustedes, digo, porque es el dirigente
el Partido Socialista aquí, o a Óscar Puente, oiga, que yo opino exactamente como opinaba tu ministro del Interior. El que ha cambiado de opinión es tu ministro del Interior. ¿Pero por qué? ¿Porque han cambiado las circunstancias, la situación o el lío, el rollo este que nos quieren contar de la convivencia? No, lo que ha cambiado es que necesitan 7 votos para que Pedro Sánchez sea investido presidente. Por eso digo que incluso yo creo que le deberían elogiar a ustedes, porque opina exactamente lo mismo que opinaba su ministro del Interior, Marlaska, que insisto, sigue agarrado al escaño. Después de haber dicho, porque usted tiene claro que no tiene encaje, digo, tiene claro como Marlaska, que no tiene encaje en el entramado constitucional y legal la amnistía. Yo tengo claro desde el punto de vista profesional de derecho, como claro, le juez, pregunto porque haciendo esto es una un persona análisis experta. técnico de la norma, considero que no, que efectivamente es una norma que no tiene encaje adecuado en la Constitución. O sea, pero no soy el juez que va a enjuiciar eso. Coincide con Marlaska y con Pedro Sánchez antes de que necesitaran 7 votos. Coincido. Antes de que ellos necesitaran 7 votos. Coincido ¿no? con las opiniones que se han manifestado en ese sentido, cualesquiera que sean, sea de Pedro Sánchez, de Marlaska o de cualquiera de los demás. Hay otras opiniones discrepantes, eso también hay que reconocerlo. La diferencia fundamental es que yo soy juez y vengo aquí como presidente de la audiencia en ejercicio y no necesitas 7 votos. Me está mencionando son políticos, porque mi compañero Marlaska está actuando como político, es decir, está en el ministerio y actúa como ministro, con lo cual yo ahí no entro ni puedo entrar. Pero es una opinión cualificada, igual que Margarita Robles, bien, una opinión cualificada dentro del gobierno. Por supuesto. Y yo ya digo que esa misma opinión, no es la de Irene Montero. Yo la suscribo no antes, sino antes, ahora, y la suscribiré después, salvo que alguien venga a convencerme de lo contrario. ¿Y ustedes no han pensado preguntarles por qué han cambiado de opinión a ellos? Porque la pregunta no era por qué ustedes opinan sobre esto, sino por qué ellos han decidido cambiar de opinión. Bueno, bien, a mí no se me ocurre a nadie se podría preguntarle por qué cambia de opinión. Una resolución, Reyes, ¿no? Que ha sido, es que me están ha sido investido ahora mismo presidente sin sorpresa. ¿No? Sí, no ha habido sorpresa. Vamos a ver 179 si podemos tener esa imagen votos en a directo. favor y 171 en contra. Con amnistía no hay sorpresa. Ha sido el Sin siguiente. abstenciones. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 179. Votos... Pues lo esperado, 179, así que se va a investir presidente del gobierno Pedro Sánchez y por lo tanto se materializa todo ese proceso o al menos esa posibilidad de que esos acuerdos o al menos se avanza que esos acuerdos que son acuerdos que luego habrá que cumplirlos. Ahora empieza el jolgorio. Hay gente que cree que el jolgorio acababa con la investidura. No, el jolgorio empieza a partir de la investidura porque ahora hay que darle todo eso. Afortunadamente somos un Estado de Derecho, hay audiencias, hay magistrados y a partir de ahora hay que encajar todo al ese señor proceso. Carranza una duda técnica, por supuesto, porque no conocemos todos los entresijos de la norma, si desde el Poder Judicial, desde el sector judicial, pues hay herramientas pues para eludir o minimizar esa posibilidad, ¿no?, de esa judicialización política. O si las están estudiando. No, claro. Quería corregir una cuestión porque no se trata de un tema de judicialización de la política. Se acusa que ha habido una judicialización de la política por parte de determinados grupos políticos. Se ha recogido en un pacto entre dos grupos políticos imputando a los jueces, concretamente a todos aquellos que intervinieron en el proceso, algunos todavía siguen interviniendo, de que intervinieron y dictaron resoluciones judiciales para impedir legítimas aspiraciones políticas de los partidos independentistas. O sea, se utiliza la acción judicial como guerra sucia contra esos partidos políticos. Señoría, eso es lo que niego categóricamente. Un matiz. Las mismas decisiones judiciales que los que firman el pacto, una parte de los que firman el pacto, elogiaron en otro momento. Y hablo de Pedro Sánchez, hablo de Tudanca, hablo de Óscar Puente. Elogiaron todas aquellas decisiones judiciales que se adoptaron en aquel momento. Eso es absolutamente cierto. Siempre se habló además de aquel juicio del proceso como un juicio modélico que fue retransmitido con plena transparencia por todos los lugares. Eso partió de una aplicación del artículo 155 en la que estaban de acuerdo la mayor parte de los partidos políticos, y lo que vemos ahora pues un poco el mundo al revés, el mundo cambiado, ¿no? Pero queriendo contestar lo que me habías dicho, la ley, si esa proposición de ley llega a ser ley, por supuesto que será aplicada por los jueces. Los jueces aplicamos la ley, no hacemos la ley. La aplicamos, nos guste menos, nos guste más, la critiquemos más, la critiquemos menos, nos guste más técnicamente, menos técnicamente. Es esperable, no obstante, creo yo, habida cuenta de las discrepancias que existen sobre la constitucionalidad de esa ley de amnistía, la posibilidad de que haya cuestiones prejudiciales
cuestiones prejudiciales o cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces que están interviniendo en los asuntos del proceso, que podrán plantearlo ante el Tribunal Constitucional, pero también ante el Tribunal de Justicia Europeo. Y hay una doctrina del Tribunal de Justicia Europeo que dice que cuando cabe plantear ambas cuestiones, tiene preferencia la del Tribunal Europeo. Entonces, yo creo que es esperable que se puedan plantear algunas cuestiones de inconstitucionalidad porque realmente la norma es dudosa. ¿Y eso Habrá jueces suspendería que no. la ley hasta ese momento? ¿Se aplicaría como ha pasado también con el sí, solo sí es sí? O... Bueno, todavía no sabemos el articulado de la norma, sabemos la intención y el acuerdo, pero falta saber el articulado de la norma. Bueno, el articulado de la norma, Eso- la eso ley de ¿qué amnistía, pro- qué proceso? la ley de amnistía, la proposición de está en el articulado es una proposición de ley. Vamos a ver cómo termina esa proposición de ley. Por supuesto, tiene que seguir su trámite parlamentario. Pero bueno, si nos fijamos en el contenido sustancial de lo que se está hablando, habría dudas, yo creo que muy claras, Bueno, de ya, pero inconstitucionalidad. ya sabe usted que de lo que se habla y de lo que se dice a lo que luego se hace, Eso, me remito a 2 meses atrás. Eso Sí. también es cierto. Por eso, la condenación de mañana no es tanto por el carácter constitucional o no constitucional de la ley de amnistía, por más que sea uno de los elementos de ejecución del acuerdo, sino más bien por el lawfare. El ataque a la Es decir, independencia. el ataque directo, la imputación a los jueces de meterse en política en el ejercicio de su función, que es, para que se entienda bien y claramente, hacer política ejerciendo su función. Y hacer política sucia, la ley viene de ahí, el término viene de guerra, una combinación de guerra y una combinación de guerra legal, ¿no? Guerra sucia utilizando los resortes de la justicia. Eso ataca la esencia de la judicatura, del Poder Judicial y de todos los que intervienen alrededor del Poder Judicial, los fiscales, los letrados, los abogados, los procuradores, los funcionarios, la policía, la Guardia Civil, todos los que actúan en policía judicial. Y una pregunta, porque usted habrá sondeado, ¿cuál es el sentimiento de la judicatura en Valladolid, en concreto, que es lo que usted conoce? ¿Cuál es el sentir de lo que usted ha pulsado? Por lo que yo- mañana lo vamos a ver, mañana lo vamos a ver allí. Bueno, que se mañana llama se ha hecho esa mañana. convocatoria. Concentración. Es una convocatoria que hemos hecho por primera vez pidiendo a los jueces y magistrados demás que aparezcan togados. Jamás se había convocado así, porque la toga debe quedar dentro de la sala. Hasta ese punto tenemos nosotros esa contención y ese respeto absoluto a la función del Poder Judicial. Pero esta vez lo sacamos fuera. ¿Cuántos togados hay en Valladolid? Bueno, togados, quiero decir togados, que se magistrados, pongan togas. sí, claro. Pues no sé, somos como 100 y pico, creo recordar. Hay más profesionales, los fiscales también se ponen toga, los letrados y demás. Sí, pero es importante ese detalle, que quieren Sí, visibilizar y queremos quieren hacer visibilizar ver... que esto va de la independencia del Poder Judicial, que es una garantía fundamental para los ciudadanos. Por primera vez en muchos años, yo he visto cómo instituciones, agrupaciones, asociaciones han defendido la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque han visto las orejas al lobo. Porque yo he visto manifestaciones para hacer un hospital, he visto manifestaciones para hacer una carretera, ¿verdad? Pero jamás había visto manifestaciones en este sentido. Claro, cuando nos encontramos en esta situación, el único amparo que queda es un Poder Judicial independiente. Y si el Poder Judicial independiente está mediatizado por la amenaza de comisiones parlamentarias, Poder Legislativo entrando, colonizando, entrando a fiscalizar las actuaciones judiciales, el sistema se derrumba. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro de momento lo que va a pasar los próximos 4 años en el Congreso. Veremos qué pasa con esa ley, con esa redacción. Porque, Lo que va bueno, a pasar, yo creo que no ha quedado nada claro, insisto, el jolgorio empieza ahora. Luego- lo que ha pasado y lo que va a luego pasar tendremos no, que no ver. lo sabemos. Yo creo que incluso sospecho que Puigdemont va a ser víctima de Pedro Sánchez, como los compromisos de Pedro Sánchez han sido víctimas de Pedro Sánchez ahora mismo. Una vez que esté investido, sea presidente, el ritmo es otra cosa distinta, pero ahora estamos hablando de política. bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más al respecto, porque sí que me gustaría plantearle, pues, digamos, cuestiones un poco más domésticas y más de casa. Por eso, si queréis plantear alguna duda más al respecto sobre este tema más No, nacional. simplemente yo quería decirle que, bueno, que la parte, por sacarle algo positivo al día de hoy, es el hecho de que ya se tiene presidente, se avanzan esos proyectos que estaban paralizados. Me imagino que también sería por donde fuera Seis Reyes, que es esa ciudad de la justicia. Yo no sé si, bueno, si ahora confían en que este nuevo gobierno Ciudad de la contemple Justicia, reforma, Sí. toda esa ampliación de En sus juzgados, presupuestos llevan ya todas pidiendo estas toda esa Ciudad reformación de en la Valladolid. Justicia, el gobierno sigue siendo el reivindicación mismo histórica. y la planificación que la tiene el presidente de la Audiencia, igual que accedió a ella el Mundo de Castilla y León y la publicó,
es 2036. El gobierno lo ha cambiado, sigue siendo el mismo. No se cambiará la ministra de Justicia porque seguramente sí que haya una limpieza importante en el gabinete de Pedro Sánchez, pero el objetivo que ponía era 2036. 13 años, sí. En la fase final, recuerda, lo tiene usted, ¿no? La planificación esa Pero cuanto que ha más hecho el tarde en propio empezar, ministerio. más tarde Así es, sí. Bueno, terminan. si pone 2036 es como pronto. Sí. A ver, cuando un político pone fecha a una obra es como pronto, nunca es como tarde. Raramente ocurre. Bueno, ¿cómo está ese proceso? El problema es que este proceso tenía que haberse iniciado ya este año. Vinieron las elecciones anticipadas, todo este problema, no se invistió al primer candidato, se acaba de investir al nuevo candidato, con lo cual pues vamos a tener ya gobierno y por tanto interlocutor válido para poder recordar al gobierno que firmó un protocolo y que comprometió un calendario que yo he visto efectivamente y que se ha propuesto. Yo sé que se han hecho avances en algún caso. Recuerdo que la ministra cuando estuvo aquí en una visita pues me enseñó unos avances, habían hecho ya algunos cálculos y demás. Pero claro, todo esto quedó paralizado con la nueva situación. Entonces tenía que haber empezado este año. No seamos ingenuos, que ustedes estamos hablando del acuerdo de la amnistía. En el acuerdo hay otra cosa más importante, que es la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña, y no es a Cataluña, fundamentalmente es al despilfarro de los independentistas, a las embajadas. De alguna manera eso va a trastocar... Hombre, claro, vamos a ver. 60 millones, Esa claro, deuda, siempre cuando dice lo condonó, que la gente tenga claro que no desaparece. Esa deuda la vamos a pagar todos, repartida entre todos. Cuando dice el Estado asume la deuda, el Estado somos todos, va a cambiar la deuda de las muchas autonomías. Entonces, evidentemente, ese dinero de ahí va a haber que quitarlo de autovías, de la Ciudad de la Justicia, de soterramientos y de un montón de sitios. Tenemos que tenerlo claro. Lo triste es que ha habido comunidades que tienen deuda porque lo han dedicado a estado de bienestar, lo han dedicado a educación, a sanidad, como Castilla y León, por ejemplo, que tiene 400 millones de deuda del FLAP, que es lo que se está condonando en concreto ahora. Pero claro, es que estamos perdonando la malversación, que es las embajadas. Vamos a pensar que va a mamandurrias. continuar ese proyecto adelante, señor Carranza. Ojalá Vamos que a eso partir no de- influya y que podamos mantener los Entonces, proyectos. Habrá que esperar Señoría, y ¿dónde ver. vamos a sacar el dinero? Porque el dinero hay que ponerlo Ya, todo. 80 millones de euros se había comprometido en el ¿Van a subir Ministerio. los impuestos? Teniendo en cuenta que además la ciudad de Valladolid había puesto con una decisión valiente de su anterior alcalde que compró la parcela y la ofreció al Ministerio. El Ministerio ya la tiene y por tanto no hay razón para que no empiecen. Además le han empaquetado una pasta a la ciudad de Valladolid, que la tiene ahí Efectivamente, apalancada. entonces por tanto que no empiecen. ¿Qué ocurre? Pues que ahora habrá que recordar de nuevo que tenemos este proyecto pendiente necesario para Valladolid. Pero Es verdad, que empiece ahora en este bueno, 2024. esperemos. Tenía que haber empezado en el 23. Esperemos que ya, bueno, este ya 23 ya está prácticamente acabado, pero esperemos que la primera piedra o que la licitación, el concurso para el proyecto salga ya el próximo año. Aquí y nos concentramos todos los interesados, todos los operadores jurídicos y todos los grupos de los partidos políticos del ayuntamiento. Pues Por ya le digo primera que vez no en mucho espere. tiempo en la historia. Ya le, Ahí digo se que no- pusieron- ya le voy diciendo yo que no espere. O sea, Que no esperemos. Sí, ilusos y ingenuos tampoco vamos a ser. Ahí tenemos un cacho de autovía que se está haciendo entre Tudela para continuar la autovía del Duero y lleva 4 años una autovía Bueno, que se puede ejecutar Pablo, en yo 12 no puedo meses. hablar de la autovía, aunque No, yo le pongo el que la ejemplo. sufro yo Yo le también, pongo el ejemplo. pero sí puedo hablar de esto de que por lo menos por lo que pueda depender de mí, que es muy poquito, no lo voy a dejar y voy a recordar constantemente esta cuestión. El calendario se extendía efectivamente muchos años, pero la parte central del proyecto no. En la parte final del proyecto, que comprendía otras obras auxiliares y demás, 2032. no La primera parte incluía hasta excluía 2032. el primer edificio fundamental, que es el que realmente estamos necesitando sobre todo, así que esperemos tener resultados antes. Una última cuestión, Tamara. Bueno, yo simplemente era eso y sé que en 2019, hace 4 años, cuando tomó posesión, dijo que una de las cosas importantes que quería pues llevar a cabo era descongestionar esos juzgados y reducir los tiempos de respuesta. Yo no sé si se ha avanzado algo en estos 4 años, también entre la COVID y demás, la situación y la sigue huelga parecida. de este año que también ha puesto ahí... En fin, yo había propuesto dentro efectivamente de mi proyecto de presidencia, había utilizado 2 vías, una era la mediación y otra era ser más eficientes. Pero claro, la mediación realmente todavía no está funcionando como debería funcionar. Hace poco hemos tenido aquí una reunión sobre el tema de mediación y hemos comprobado, y yo así me manifesté, diciendo que todavía hay mucho oscurantismo sobre ello, todavía no hay suficiente apoyo. Es verdad que luego se ha firmado un convenio por parte de la Junta de Castilla y León de apoyo a las mediaciones en materia civil y de familia. Pero claro, hemos tenido la huelga.
La huelga, primero de los letrados, después de los funcionarios. La huelga de los funcionarios está todavía ahí, en el aire. Porque yo sospecho que una vez que se constituya el gobierno, les darán los 15 o 20 días y volverán a la carga. Que parece que nos hemos olvidado, pero realmente la negociación, digamos que se quedó cancelada, aplazada. Efectivamente. Y además les diré otra cosa, con razón. Con razón. La Administración de Justicia sigue siendo la hermanita pobre de esta democracia y sigue pendiente de muchos medios, de reconocimientos, también salariales, claro que sí, que no se realizan. Y entonces está por ahí pendiente. Claro, con todo esto, pues ¿cómo podemos hacer aumentar la eficacia? Si por otro lado tampoco se han creado los juzgados que tenían que haber creado y que se han pedido, pero no se han hecho, ya sabemos que hay que repartirlo, ya sabemos que no hay dinero para todos, pero no se han constituido los juzgados que se habían interesado, varios de ellos, especialmente uno de primera instancia se había pedido, se iba pidiendo secularmente uno de familia, en fin, se han ido pidiendo juzgados y no se están dando. Claro, es difícil y ahora tenemos que levantar ese atraso y veremos a ver, estamos en ello, pero claro, pudiera venir otra huelga de funcionarios también, veremos a ver. Este año realmente casi por perdido. Y encima les ponen pingando. Y luego nos ponen pingando, efectivamente. Javier Carranza, presidente de la Audiencia Provincial, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado en directo, haberse prestado. Sabíamos que bueno, era un momento muy importante para todos y estaremos muy pendientes de ver cómo se redacta esa ley, de ver lo que ocurre con esa Ciudad de la Justicia, de ver esa fiesta que dice Pablo que empieza. Holgorio. Discúlpame. Por supuesto, estamos muy pendientes también de lo que usted no pueda, de la luz que nos pueda arrojar desde ese sector. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Tamara, muchísimas gracias también. Gracias que te hemos secuestrado casi en esta. Sí, estamos sí. con la noticia. Ahora a los informativos. A preparar ya contar, de Pablo Lago también, para contarlo mañana en esa ¿Qué portada sana, que será. qué sana es la democracia cuando los políticos, los jueces, vienen a un programa de estos, pues, Desde luego. se someten a las preguntas y sin cortapiés en nada? ¿Qué sana es la democracia? Con valentía y generosidad. Ahí Sí, estoy señor. de acuerdo. Gracias a los tres y a todos ustedes también. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este mediodía de este jueves. El que viene volvemos también con La Quinta Esquina y con más actualidad. Adiós.